tema asignado que responde a infecciones de transmisión sexual. Los siguientes 45 minutos. Espero que me apoyen y me ayuden. Bueno, vean ustedes, las infecciones del tracto reproductivo, como lo ha mencionado la OMS, en el caso de la mujer causan gran morbilidad y mortalidad materna y perinatal, porque van desde un embarazo ectópico, una enfermedad preinflamatoria, trabajo de parto prematuro, aborto, muerte y cáncer. ¿Cómo es que una mujer se infecta? Básicamente, una mujer se va a infectar mediante una infección de transmisión sexual, que es lo que vamos a ver ahora. Puede infectarse mediante una infección endógena por gémenes que viven en la vagina, o puede ser de una forma iatrogénica cuando llevamos a cabo un acto médico sin las debidas medidas de bioseguridad. ¿Qué es una ITS? Es una infección que se propaga de persona a través de contacto íntimo. Generalmente o casi exclusivamente por contacto sexual. Aquí tienen un cuadro en el que se ve los síntomas clínicos típicos de una persona con ITS, o puede tener una descarga uretral, o una descarga vaginal, o dolor abdominal bajo, o lesiones ulcerativas genitales, o lesiones vegetativas genitales, dependiendo de dónde se produzca y del tipo de germen, que es lo que vamos a ver a continuación. Es fácil que se infecte una pareja no sana con una infectada, y miren ustedes, la infección va a variar. En el caso del chancro blando, producida por el Monducrey, 80% de posibilidades en un solo coito. En el caso del papilomavirus, 75%. Para sífilis, 50%. Para hepatitis, un 10%. Entramos entonces a ver aquellas lesiones que producen úlceras, y les presento el Haemophilus ducreyi o el bacilo de Ducrey, que va a producir el chancro blando. Para que el bacilo Ducrey ingrese al organismo, necesitamos que haya una pequeña solución de continuidad, una herida, una llaga, para que ingrese el germen, y el inóculo tiene que ser mayor a 104 unidades formadoras de colonias para producir la enfermedad. Y la característica es que el Ducrey va a generar la adenopatía inguinal dolorosa en la mitad de los casos. ¿Cuánto? 1 a 2 semanas después de la úlcera. La úlcera demora en producirse de 3 a 5 días. Ya que ven ustedes, esta es la lesión inicial. Aparentemente pareciera un pequeño buboncito, un pequeño chupo o acné en el pene, que en los siguientes 4 o 5 días explosiona, y tenemos acá una lesión redondeada, chancro de bordes blandos, y el fondo va a ser sucio, como vamos a ver más adelante. Acá tienen otro tipo de lesión. Acá ven otro chancro en la zona perianal, ¿no? Acá un chancro mucho más grande, acá más pequeños, y acá en una vulva, para presentarle algo característico. La secreción que elimina la lesión chancroide es autoinoculante, es decir, cuando estos labios están juntos, la secreción que ha estado en este lado pasa para acá y me da lo que se llama imágenes en alas de mariposa, o en espejo, ¿no? Por eso que se puede ver ese tipo de lesiones que son muy dolorosas, ¿no? Acá nuevamente tenemos otro chancro en la zona perineal, ¿no? Y acá tenemos un chancro que justo está a la salida de Bartolino, y entonces tengo dos problemas, una bartolinitis más un chancro blanco. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Según CDC, el diagnóstico es por descarte. Es decir, encontramos úlceras dolorosas, descartamos sífilis, descartamos herpes, y entonces la úlcera son típicas del chancro blanco. Y si hacemos un frotis, vamos a encontrar el famoso imagen del banco de peces o la línea de ferrocarril. Vamos a ver más adelante. Entonces ven ustedes, aquí está, y acá tenemos los chancroides que se acomodan como si fuera pues una línea de ferrocarril característica, ¿no? Sin embargo, en zona de
inoculación se va a presentar el chancro, ven ustedes, chancro oral, chancro en la mano y tengo una glositis con chancro blando. ¿Qué hacemos con el chancro blando? Lo manejamos. ¿Con qué lo manejamos? Acitromicina 1 gramo, dosis única, o ceftriaxona 200 miligramos intramuscular, dosis única. O cipro o eritro, pero básicamente siempre trabajemos solamente con dos para que no se hagan confusión. Acitromicina o ceftriaxona, una sola dosis, se acabó el chancro. Y pasamos a la otra, la más grande, treponema pálido, ¿no? Que va a producir la sífilis. El treponema pálido es de distribución mundial y el hombre es el reservorio exclusivo. La transmisión puede ser por una ITS, puede ser transplacentaria, y este germen, este treponema pálido, rápidamente muere, ¿no? Por desinfección o por calor. No hay propagación, por lo tanto, a retretes, ¿no? O por fomitis. La transmisión básica es por la vía sexual, ¿no? Como decía, 30% depende de la fase, entre 30 y 50%. Puede ser de mamá niña, transmisión vertical. La transfusión sanguínea cada vez está menos porque hay buen tamizaje en los laboratorios y el gran problema son las trabajadores SMILE o las trabajadoras sexuales. Ahora bien, ¿cómo es la historia natural de la sífilis? Tenemos un contacto sexual con una persona infectada. Luego de 21 días de incubación promedio, vamos a presentar el chancro duro y eso nos representa sífilis primaria. Este chancro duro generalmente en las 3/4 partes de las pacientes es único, en otras puede ser múltiple. El concepto es que sea único. Fondo limpio, bordes indurados y no duele. Este chancro en los siguientes 4 semanas va a, entre comillas, curar. Y pasamos a lo que se llama sífilis secundaria. Y aquí la presentación ya va a ser un poco más florida. Va a haber un exantema palmoplantar, va a haber areolas generalizadas, aparece el famoso condiloma plano o condiloma lata típico de sífilis secundaria y puede ver la caída del cabello, la alopecia sifilítica. Sin embargo, eso también poco a poco tiende a disminuir y desaparecer. Y entramos a lo que se llama sífilis latente o sífilis laboratorial. Es decir, el paciente no tiene sintomatología, pero va a realizarse una prueba de sangre para descartar sífilis y se le encuentra BDRL, RPR positivo, sin sintomatología. A eso se llama sífilis latente. Miren, la sífilis latente temprana es la que tiene menos de un año de duración y eso es importante porque ese es el periodo de más infección. Y luego tenemos la sífilis latente tardía que es mayor de un año. ¿Qué va a pasar con esos pacientes? Un 70% se van a quedar con sífilis latente de por vida y se van a morir de otra cosa. Y vamos a tener un 30% que me va a ser sífilis terciaria. En este caso, en sífilis primaria y secundaria, todas las lesiones han sido solo de piel y mucosa. En sífilis terciaria, lo que vamos a tener lesiones que corresponden a órganos, básicamente al sistema nervioso central, la neurosífilis al sistema cardiovascular. Y la manifestación más común y corriente es la presencia de los gomas sifilíticos, que son lesiones destructivas del sistema epitelial. Vamos bien, entonces. Aquí tenemos 21 días después, aparece una lesión redondeada, tenemos acá un chancro duro. Otro paciente, otro chancro duro, miren el borde limpio, indurado, no duele nada. Acá tienen otros tipos de chancro diferentes, ¿no? En el caso de mujeres, igual tenemos la presencia de los chancros, ustedes, ¿no? Y depende de la zona de inoculación, tenemos chancro en la zona anal, ven ustedes acá, y puede haber chancro en los labios, ¿no? Aquí es mucho más evidente, es decir, en la zona de inoculación es que se produce la lesión primaria. Acá tenemos ustedes chancro en la lengua, en los labios, sífilis primaria.
Pasa un tiempo y viene la paciente y nos dice, doctor, me ha salido una verruguita plana en genitales. Este es el famoso condiloma lata o condiloma plano típico de sífilis secundaria, ¿no? Que puede ser, como ven ustedes, aquí es un condiloma perianal, ¿no? A veces son lesiones en la cara inaparentes, ¿no? Y la famosa alopecia sifilítica, y en este caso, mire, la caída del cabello es en la zona temporal, no es en la zona frontal ni en la zona occipital, sino en la zona temporal, a los costados, ¿no? Sífilis secundaria. Y acá tenemos lo más frecuente, el famoso eritema palmoplantar, que el paciente dice, doctor, creo que me he intoxicado porque me pica los pies, me han salido como ronchitas en los pies y en las manos, y es la famosa rociola sifilítica. Aquí se puede ver nuevamente, vean las lesiones en manos, ¿no? Toda la espalda llena de lesiones sifilíticas, ahí bien fácil, se pueden ver, ¿no? Toda la zona perineal, lesiones de rash papulopustular, miren la cantidad de lesiones diferentes que pueden darse, ¿no? Y en el caso de la lengua, que habíamos visto el chancro de sífilis primaria, ahora vamos a ver la famosa lesión mucosa en parches de sífilis secundaria, ¿no? O a veces nos dan lesiones que pueden parecer otro tipo de problema dermatológico, pero no corresponde a una sífilis secundaria, ¿no? Porque diría que es una psoriasis, pero es una psoriasis bien rara porque se va a dar en sitios donde no hay articulación. Correcto. Y este es un caso que les traigo, vean, sífilis secundaria con marcadísimas lesiones, pero esto ocurre en un paciente que es VIH positivo, para ver que cuando un paciente tiene inmunodepresión, todas las lesiones son completamente diferentes y mucho más escandalosas, ¿no? Y entramos entonces. Ahora, viene un paciente anciano con esta lesión destructiva. Este es el goma sifilítico. Estamos hablando de sífilis terciaria. En el goma sifilítico, ven ustedes, las lesiones son ya a órganos internos. Acá pueden ver lesión nuevamente la lengua en sífilis terciaria, que presenta una macroglosia. Entonces, miren ustedes cómo en sífilis primaria era chancro, en sífilis secundaria era lengua en parche, y ahora tenemos una macroglosia en sífilis terciaria, ¿no? Y en sífilis terciaria lo que vamos a encontrar es destrucción de cartílago o de hueso plano. Y acá ven ustedes un paladar con una lesión horadada. Acá se puede ver mucho mejor. Esto corresponde a una lesión destructiva de sífilis terciaria. Lógicamente que cada vez se ve menos porque como tenemos un tratamiento y un diagnóstico previo, no llegamos que los pacientes lleguen a sífilis terciaria. Entonces, ahí. Ven ustedes, en sífilis terciaria, acá lo que tenemos es un aneurisma aórtico por una sífilis terciaria que terminará rompiéndose y el paciente va a morir por una hemorragia cataclísmica, ¿no? Acá se puede ver en esquema, pasemos por el tiempo, ¿no? Y acá tenemos, ven ustedes, esta es la famosa articulación de Charcot o la hipertrofia de las rodillas. Y esto es debido a que el paciente ha tenido un tabio dorsal, que es una neurosífilis. En un paciente que sospechamos sífilis terciaria y sospechamos neurosífilis, el diagnóstico debe hacerse corriendo la prueba en el líquido cefalorraquídeo. Si en el líquido cefalorraquídeo la prueba para sífilis sale positiva, ese paciente tiene sífilis o tiene neurosífilis. Aquí decía, en el tabio dorsal, recuerdan ustedes que la sensibilidad protopática y epicrítica de miembros inferiores asciende por los colones de Golgi-Burdack hacia el cerebro para tener la sensación de qué tipo piso tenemos. Nosotros podemos saber que el piso, la temperatura, la superficie y la dureza del piso sin verlo, porque esa información nos llega a través de los cordones de Golgi-Burdack. En el tabio dorsal se dañan los cordones de Golgi-Burdack y esa información no llega, y el paciente, para poder caminar, tiene que golpear fuertemente el pie contra el piso para sentir el piso, y eso hace que se destruya, que se dañe las articulaciones de la rodilla, ¿no? Como tampoco se ve muy frecuentemente, ¿no? Y en este caso, miren, acá tenemos una imagen antigua de los pacientes con sífilis terciarismo. Miren cómo se ha dañado acá, parte del maxilar, y fundamentalmente lo que se ha dañado es la punta de la nariz. Por eso que en ese tiempo, a base de bronce, hacían las narices artificiales. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico de sífilis? El diagnóstico de sífilis primaria se hace básicamente con la presencia del chancro duro.
Y en ese chancro duro sacamos un poco de la secreción y en la microscopía en campo oscuro vamos a poder ver los treponema pálidos. Con eso hemos hecho el diagnóstico. Las pruebas serológicas, que pueden ser no treponímicas y treponímicas, las no treponímicas, el BDRL y el RPR, y las treponémicas, el FTA-APS y el MHTPA, microhemoaglutinación a treponema pálido. Miren ustedes. Las pruebas no treponémicas se llaman no treponémicas porque el antígeno que utilizan es una proteína que el cuerpo forma cuando el treponema ingresa al cuerpo. O sea, no hay directa acción con el treponema, pues se llaman pruebas no treponémicas. En cambio, las pruebas treponémicas se caracterizan porque es una proteína del treponema la que le sirve de antígeno. De aquí la conclusión. Esta respuesta no es rápida, demora más o menos 3 semanas de lo que ingresa el germen. Es decir, desde que el sujeto se infecta hasta que las pruebas se hagan positivas, han pasado 5 semanas. O en otras palabras, son 2 semanas después de la aparición del chancro duro, recién se hacen positivas las pruebas. Por eso que en sífilis primaria no me ayudan mucho las pruebas treponémicas. Segundo concepto que les quede a ustedes. Las pruebas no treponémicas, como no tienen acción directa con el germen, no desarrollan memoria inmunológica. Es decir, después de pasada la infección, después de curada la infección, se hacen negativas o se negativizan. Por lo tanto, las pruebas no treponémicas me sirven para seguimiento. Las pruebas treponémicas que tienen acción directa con el germen sí desarrollan memoria inmunológica y por lo tanto nunca se negativizan. No me sirven entonces para hacer seguimiento porque siempre van a estar positivas. Aquí ven ustedes y miren cómo a las 2 semanas recién empiezan a aparecer, ¿no?, la respuesta para el desarrollo de las pruebas no treponémicas y las pruebas treponémicas. Entonces, como les digo, las pruebas treponémicas me servirán para sífilis secundaria, para latente, para terciaria, pero no me sirven, no me ayudan para sífilis primaria. ¿No? La segunda cuestión que quiero que vean ustedes es que para hacer el diagnóstico de sífilis vamos a usar las 2 pruebas, ¿no? La no treponémica, BDRL o RPR. Las 2 tienen la misma sensibilidad y las 2 tienen la misma especificidad. Una no es mejor que otra. Pero para tener el diagnóstico de sífilis, yo necesito de las 2 pruebas reactivas. BDRL reactivo y la treponémica FTA reactiva. Si las 2 son reactivas, significa que ese paciente tiene sífilis. Si la prueba del BDRL es negativa y la prueba del FTA es positiva, eso significa que ese paciente tuvo sífilis antigua, no sé cuándo, porque el FTA nunca desaparece. Segundo, es recomendable para seguimiento solicitar las pruebas siempre de acuerdo a su dilución. ¿Cuán tanta dilución tienen para de esa manera permitirnos a nosotros ver el seguimiento? Es decir, si un paciente tiene positividad a las 2 pruebas, está con sífilis primaria, le vamos a dar el tratamiento. Si al mes de darle el tratamiento hemos disminuido 4 diluciones en su prueba no treponémica, ese paciente está en buen tratamiento. Y recién al año es que la prueba se negativiza completamente. Eso es lo que vamos a hacer nosotros con un paciente. Si contrariamente esto, hay otro problema que es el famoso fenómeno de prozona. ¿A qué se refiere el fenómeno de prozona? Me explico acá. Miren ustedes, para que la prueba sea positiva y sea verídica, tiene que haber una equimolecularidad entre la cantidad de antígeno y la cantidad de anticuerpos. Entonces, el fenómeno de prozona hace de que la prueba sea falsamente negativa o falsamente positiva. De una prueba positiva normal, ¿qué puede pasar? Que un paciente, ¿no?, tiene poco antígeno
y le hemos puesto mucho anticuerpo, no va a formar flóculos, la prueba nos sale falsamente negativa. O que hay gran cantidad de antígenos y poco anticuerpo y eso nos va a generar ausencia de flóculos. ¿Cómo evitamos esto? Cuando empezamos a hacer las diluciones. Por eso, cuando tenemos la sospecha de que un paciente tiene sífilis, así la primera prueba que se le toma me sale negativa, uno pide la dilución y con la dilución se evita el fenómeno de prozona y tenemos el diagnóstico. Este es el algoritmo que todos lo conocen, está en cualquier norma, lo vamos a dejar y entramos a nuestro tratamiento. ¿Qué hacemos con la sífilis? Y les estoy trayendo a ustedes el reporte final del mes pasado, mes de julio. ¿Qué nos dice en el caso de sífilis primaria y sífilis secundaria adultos? Una sola dosis de 2.400.000 unidades de penicilina intramuscular. En el caso de sífilis latente, si la sífilis latente temprana, es decir, aquella sífilis menor de un año, igualito una sola dosis de 2.400.000 unidades de penicilina benzatínica. Pero en el caso de la sífilis latente tardía, es decir, la que dura mayor de un año, o cuando no podemos saber cuánto tiempo de sífilis latente, asumimos que es tardía y en ese caso le daremos 2.400.000 unidades semanal durante 3 semanas, o sea, 7.200.000, ¿correcto? Y en sífilis terciaria, igualito, vamos a trabajar. Si no tiene neurosífilis, vamos a darle a la paciente solamente su ampolla de 2.400.000 unidades semanal durante 3 semanas. Punto. Entramos al herpes genital. Segunda, en el herpes genital es una enfermedad moderada y autolimitada en personas con buena defensa inmunológica. No, la mayoría presentan síntomas 5 días después del contagio y el 95 a los 14 días. ¿De qué depende la manifestación clínica? Del tipo de virus, si es el tipo 1 oral o el tipo 2 genital o son los dos, y depende básicamente si la paciente o el paciente ha tenido inmunidad previa. Es decir, si un paciente ha tenido varicela, que son de la misma familia, entonces su sintomatología va a ser mucho menor, ¿no? Y además va a depender del estado inmunológico del huésped. Doctor, se le cortó el audio. Dependía si es que habíamos tenido o no varicela y de cómo estamos en ese momento en nuestro estado inmunológico, ¿no? Ya, listo. Ahora bien, la clínica del herpes, entonces la aparición de las úlceras, vesículas que duelen, que molestan, con malestar general, dolor, irritación, todo lo que ustedes quieren. Pero vámonos de frente a lo práctico. Yo le he dicho que el herpes es la enfermedad de Damian, o sea, del 666. ¿Por qué 666? Porque generalmente del contacto sexual a la presentación de los síntomas pasan 6 días, incubación de 6 días. Los primeros 6 días es la presencia de los síntomas sistémicos más la presencia de las vesículas. Los otros 6 días que vienen, esas vesículas se rompen y me forman las úlceras o el periodo húmedo. Y luego, los otros siguientes 6 días, viene la curación de la úlcera. Entonces ya tengo mi herpes. 6 de incubación, 6 de ampollas o vesículas, 6 de úlceras y 6 de curación. Pasaron los 20 días. Ven ustedes, acá tenemos, son pequeñas
vesículas que coalescen para hacer una vesícula más grande. Esto parece un varón que está pues en el día 8 de la enfermedad más o menos. Acá tenemos un herpes oral, ¿no? Y si bien antes hablamos de herpes 1 y herpes 2 oral y genital, en la actualidad el 60% de herpes genitales son producidos por el herpes oral. La causa ustedes ya la pueden manejar. Una vulva con herpes, un dedo con herpes, ¿no? Y acá ven ustedes dos vulvas. En esta vulva ven el labio completamente hinchado, el de este lado, y acá se pueden ver claramente las vesículas. El herpes está comenzando. Acá tenemos otro paciente y acá ven ustedes cómo las vesículas ya se reventaron y ya se ha curado la paciente. Tenemos el herpes inicial y el herpes final. Herpes en el cuello uterino. Herpes en la zona rectal, ¿no? Entonces, el diagnóstico de herpes va a ser fácil por las vesículas múltiples que coalescen, por el dolor, con aerosol inguinal. Y de laboratorio podemos usar aislamiento del virus, que ya no se usa porque es muy caro y muy trabajoso. Se está trabajando el DNA viral por PCR, que es lo más importante ahora, ¿no? Y el antígeno de hepatitis por inmunoelectroforesis o. Sin embargo, lo que más se está utilizando es la PCR, que es más sensible y específica. El cultivo es muy bueno, pero es muy caro y demora mucho tiempo, ¿no? La detección de antígeno, el test de SAN que tanto se usa, cada vez va quedando menos, ¿no? Pruebas serológicas y ahora está de moda el NATS, que más adelante voy a hablar, ¿no? La amplificación de ácidos nucleicos. ¿Qué hago con una paciente que tiene herpes? Veré si le doy tratamiento. Miren, en el primer episodio, en el debut de herpes, o usamos aciclovir, o fanciclovir, o valaciclovir durante 7-10 días. Miren, aciclovir, fanciclovir o valaciclovir tienen la misma acción. La diferencia es el tiempo de vida media del producto, ¿no? Aciclovir hay que darle cada 3 o 4 veces al día, 3 veces al día, y valaciclovir solamente 2 veces al día. Tratamiento 7 días. Si las molestias continúan, lo ampliamos a 10 días. Pero cuando tenemos el herpes episódico, el recurrente, el que aparece otra vez, en este caso, miren, el tratamiento igual, pueden usar los 3, pero no solamente ya no es 7 días, sino solamente 5 días. O el aciclovir 3 veces al día por 2 días. O sea, tratamiento mucho más corto. ¿Cuál es el gran problema en herpes? En los pacientes inmunodeprimidos, los pacientes con VIH. Como tienen una inmunodepresión tan marcada, ellos pueden hacer lo que se llama un herpes recurrente, es decir, hasta 10 episodios en un año. Cuando eso ocurre, lo que tenemos que hacer nosotros es el régimen de supresión. Es de dar el aciclovir o el valaciclovir o el fanciclovir, ¿no? 2 veces al día durante meses. Puede ser 6 meses, 8 meses, un año, año y medio, para evitar que se produzca un nuevo episodio de herpes. Y entramos a las infecciones que me producen secreciones vaginales o secreciones uretrales. Vean ustedes, la clamidia, en 1910 se hablaba de la conjuntivitis de inclusión o la enfermedad no gonocócica, hasta que se descubre que se refería a la clamidia, que es una bacteria intracelular obligada. 18 serotipos de clamidia, ¿no? Vamos a ver más adelante. Ahora me voy a referir al tipo L1, L2 y L3 que produce el linforanuloma venéreo. Acá tienen ustedes la clamidia en una microfotografía y acá la tienen en las bolsas a nivel de las células. El linforanuloma venérea se da básicamente en segunda y tercera y cada vez frecuente en países tropicales. Acá no hay mucho, ¿no? En India, sudeste asiático, Caribe y África. Y en los países desarrollados, tipo Estados Unidos, es una enfermedad reemergente, ¿no? De hombres que tienen sexo con otros hombres. ¿Correcto? Para Estados Unidos es un gran problema de salud pública por el problema de proctitis en el caso de los homosexuales. ¿Cuáles son factores de riesgo? Pacientes que tienen VIH, pacientes que tienen sexo anal desprotegido,
pacientes de viajeros y las parejas por internet. Uno no las conoce y desconoce sus comportamientos sexuales. Ahora bien, a diferencia de la clamidia que ataca genital femenino, la clamidia que ataca ganglios es una cepa que tiene mayor capacidad invasiva. O sea, atraviesa piel, se emite los macrófagos y a través de los macrófagos va a llegar a los ganglios. Esa es la diferencia de esta cepa. Y entonces vamos a tener que el individuo va en las primeras 4 semanas puede presentar la pápula o la úlcera genital que a veces es inaparente, ni se da cuenta que tiene esa pequeña lesión porque es, vean ustedes, curación espontánea. Luego, en las siguientes 2 semanas, aparece la inflamación de los ganglios inguinales, ¿no? Los famosos bubones. Y pueden pasar 2 cosas. O el paciente hace un síndrome inguinal, las linfadopatías inguinales, el famoso síndrome de los bubones, o hace el síndrome anorrectal, es decir, los ganglios y los vasos linfáticos de la parte anorrectal son los que se inflaman y nos da pues la masa inflamatoria rectal. Y posteriormente la infección tardía o la complicación nos da una fibrosis anogenital que puede traer la famosa elefantiasis, las fístulas o el estiomene vulvar que vamos a ver más adelante. Entonces, básicamente, el linforanuloma me va a dar o el síndrome inguinal o el síndrome anorrectal. ¿Correcto? Acá ven ustedes tremendos ganglios completamente inflamados. Acá se ven bilateral los ganglios inflamados. ¿No? Aquí se ve la lesión. Es diferente al chancro duro al chancro blando. ¿No? Acá nuevamente se ve, miren cómo se hace una fístula por la que sale el contenido de los ganglios. Acá tenemos otro ganglio y toda la piel subyacente se ha atrofiado y en algún momento se va a se va a abrir y por acá sale todo el contenido tremendamente purulento con gran cantidad de clamidias. ¿No? En algunos casos, vamos a ver acá el famoso collarín de Biet, que corresponde a pápulas eritematosas en el escroto. ¿No? Acá en una endoscopía de la zona rectal encontramos todas las lesiones de linfogranuloma, ¿no? Entonces, el linfogranuloma, el gran problema es que puede afectar recto, vagina, cuello uterino y letra posterior en un lado, ¿no? O puede ir a la zona intraabdominal y retroperitoneal, lo que va a dar ese tipo de dolor intenso pélvico y en la parte posterior. ¿Correcto? Entonces, y la diseminación es importante, puede ir, ¿no? A las articulaciones, puede ir al pulmón, puede ir a formar eritema nodoso, la famosa perihepatitis que vamos a ver, meningitis aséptica, es decir, como tiene capacidad invasiva y hay inmunidad disminuida, se puede introducir en cualquier parte de nuestro organismo. En el caso de la mujer, ya que estamos en ginecología, nos interesa el estiomene, que son unas ulceraciones crónicas y hacen que la vulva sea grande, la elefantiasis vulvar. Vean ustedes toda la zona negruzca, mucho más negruzca por efecto del proceso inflamatorio crónico, ¿no? Y esto va a hacer que haya una fibrosis vaginal y una estrechez. Acá se puede ver un poquito mejor. Acá vamos a ver nuevamente otra vez cómo se crecen los labios mayores, la elimfatiasis y labios mayores, y se produce una fibrosis de la entrada de la vagina, ¿no? El famoso estiomene. ¿Correcto? Ahora, en el varón, ¿qué me va a dar? Epididimitis, que me tiene esterilidad, o la uretritis, que se va a manifestar como las características síntomas de uretritis. Entonces, cuando uno ha manejado los síntomas o las etiologías básicas de uretritis, que son clamidia, gonococo y tricomonas, si se continúa, hay que ponerse a pensar que estamos frente a un linfogranuloma benigno. Igual, que les decía a ustedes, puede producirse el linfogranuloma benigno cuando las personas desarrollan coito oral. Esto hemos visto las conclusiones, ¿no? El diagnóstico, ¿cómo se va a hacer el diagnóstico? Miren, la serología tiene una baja sensibilidad y especificidad. Lo mejor vendría a ser las
el cultivo. Sin embargo, el cultivo es caro. Ojo que que la clamidia es un germen intracelular, por lo tanto el cultivo tiene que ser celular. Demora y es muy costoso. Y por eso lo que se está trabajando ahora es en la amplificación de ácidos nucleicos, de tal manera que es mucho más fácil distinguirla. ¿Qué hacemos con linfogranuloma venérea producido por clamidia, cepa L1, L2 y L3? Doxiciclina 100 miligramos mañana y noche por 21 días. O acitromicina 1 gramo semanal por 3 semanas. O eritromicina base 500 miligramos cada 6 horas durante 21 días. Con eso hemos manejado nuestra linfogranuloma venérea. Además, ¿qué hacemos con los bubones? Actualmente, ¿qué nos decían a nosotros? ¿No? ¿Qué hay que hacer con los bubones? Hay que limpiarlos y le ponemos pergamano de potasio o iodopovidona para evitar la sobreinfección. Clásicamente, ¿qué se hacía? ¿No? Se punzaba y se aspiraba. Se decía, no hay que abrirlos. Pero en la actualidad se puede hacer drenaje quirúrgico, ¿no? Un pequeño cortecito para drenar todo el contenido. De esa manera evitamos que se pora de la piel se dañe y se haya una sobreinfección y una cicatrización viciosa. Ahora miren, aquí tengo mi genital, me quedan 10 minutos, sin calzamos, ¿no? Y cuando yo hago el corte a nivel del orificio cervical interno, voy a ver que tengo de acá, las infecciones que se producen son infecciones bajas y de acá son las infecciones altas. Y la infección baja más común, más importante, es la endocervicitis. Y la endocervicitis puede producir por la gonorrea o el gonococo o por la clamidia. En el caso de la gonorrea, gran problema. Miren ustedes, es más fácil que un hombre transmita a una mujer que una mujer transmita al hombre por las características del genital femenino. De esos hombres que se infectan, más del 90 desarrollan síntomas, por lo tanto tienen curación y tratamiento y curación. En cambio, el 85% son asintomáticas y como no tienen esto, ningún tipo de tratamiento, terminan siendo enfermedad pélvica inflamatoria. O absceso de Bartolino y de Skene. ¿Por qué es esto? Vean ustedes. En las mujeres puede ser asintomática y es la famosa cervicitis mucopurulenta. El gonococo y la clamidia cogen epitelio cilíndrico. Donde hay epitelio cilíndrico, ahí se van a ingresar. Por eso que en la cervicitis, epitelio cilíndrico. Las glándulas de Bartolino, de Skene, el túbulo es epitelio cilíndrico. La uretra, epitelio cilíndrico. La faringe, epitelio cilíndrico. El recto, epitelio cilíndrico. Por eso que tenemos todas esas variedades de infección por clamidia o por gonococo, ¿no? Entonces, ahí vemos básicamente los granos de café intracelulares característicos para el diagnóstico de gonocosia. ¿Está bien? Entonces, en el caso del varón, 7 días después del coito va a aparecer el exudado purulento y el arroz cuando se produce la orina, la uretritis gonocócica. En el caso de la mujer va a haber lo mismo, pero no es sintomatología. No sabe que tiene la infección. Ahí tenemos. En la vulva. Y el problema es que se produce las glándulas de Skene. O sea, acá vemos a la paciente y las glándulas de Skene completamente purulentas, una esquenitis purulenta, esa es una gonorrea. Acá nuevamente una bartolinitis, acá se ve, miren, está entrando la sonda a la uretra y acá tenemos la glándula de Skene completamente inflamada, ¿no? Acá tenemos una bartolinitis gonocócica, como complicación, nuevamente acá otra bartolinitis acá se ve una esquenitis grande, ¿no? Y en el caso del varón, a veces las ramas de Tyson son las que se alteran, tenemos una Tysonitis, ¿no? O aparece pues la epididimitis gonocócica. Y la gonorrea se disemina y tengo en este caso una monoartritis, coge la rodilla gonocócica o puede coger toda la piel una gonocosia diseminada, ¿no? O una proctitis gonocócica o una faringoamidalitis gonocócica. O conjuntivitis gonocócica en adulto y la conjuntivitis neonatorum en el caso de un recién nacido. En la mujer hemos visto todo el proceso de la cervicitis, endocervicitis, y bartolinitis, ¿correcto? ¿Qué hacemos para detectar? Lo que recomienda CDC es justamente el NAT, ¿no? La aplicación de ácidos
nucleicos, que no solamente es para gonorrea, va a ser para cualquier germen que tiene que ver con el problema de las enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué hago con mi gonorrea? No complicada, ¿no? En el caso de cervix, uretra, rectum, vamos a ceftriaxona 500 miligramos intramuscular, una sola dosis si la persona pesa menos de 150 kilos. Si pesa más de 150 kilos, duplicamos la dosis, 1 gramo. Si no hay gentamicina o el paciente es alérgico a la ceftriaxona, le damos gentamicina 240 intramuscular más acitromicina 2 gramos en una sola dosis. O si no, cefixime 800 miligramos en una sola dosis. No hay problema, ¿no? Y si el problema está en faringe, igual ceftriaxona 500 miligramos si pesa menos de 50 y 1 gramo si pesa más de 50 gramos. En caso de conjuntivitis, 1 gramo intramuscular, ¿no? O cefotaxime o ceftaxime. Quedemos solamente acá con ceftriaxona 1 gramo. Ahora, en el caso de mujeres con vulvovaginitis, cervicitis, uretritis o bronquitis, ¿cuánto? ¿No? En niños menor de 45 años, 45 kilos, perdón, 25 a 50 miligramos kilo de peso. En el caso de niñas, igualito, y para bacteremia o artritis, ceftriaxona 50 miligramos kilo peso. Es un poco más fastidioso. Bien, sigamos. En el caso de la clamidia, que ya la hemos visto nosotros, aquí el promedio de clamidia, ¿cuál es? Que generalmente la clamidia, como es asintomática, se encuentra más en mujeres con embarazo ectópico y con infertilidad femenina. Porque en la mujer van a darnos pues la enfermedad inflamatoria, ¿no? Y genera la inflamación perinatal. Los niños nacen con conjuntivitis purulenta por la clamidia o desarrollan neumonía de inclusión después del nacimiento. Y acá cuando vemos en el examen vamos a encontrar que en la secreción no vamos a encontrar con, ningún tipo de gonococos. Pues se llamaba la uretritis no gonocócica, ¿no? Que se refiere a la uretritis clamidial. Y miren, la secreción que libera el varón ya no es purulenta, sino es una secreción mielicérica, ¿no? Y en el caso de la mujer vemos el cuello uterino y la secreción que purulenta que libera es amarillenta, ¿no? Acá ven ustedes, se pone y sale amarillo patito, nos está hablando de una clamidia. Pero la clamidia avanza y en este caso tengo una enfermedad inflamatoria con un biosalpis por clamidia y si avanza un poco más me voy a la zona perihepática para formar la salpingitis y perihepatitis o el famoso síndrome de Fick-Arp-Curtis, en el que se ven pues estas son las famosas adherencias en cuerda de violín. Ahora bien, las pruebas para clamidia, ven ustedes, son bien difíciles. El aislamiento me da el 100%, ¿no? Las demás no me ayudan mucho, además la incompetencia, pero ahora ha venido el NATS, que es el mejor método para hacer el diagnóstico de clamidia. ¿Qué hacemos con la clamidia? Doxiciclina 100 miligramos mañana y noche por 7 días y, si no, acitromicina 1 gramo en una sola dosis. Con eso se acabó la clamidia localizada. En adolescentes adultos igualitos, 100 miligramos mañana y noche y acitromicina 1 gramo en una sola dosis. O levofloxacina. Por si acaso, la levofloxacina es la única fluorquinolona que es anticlamidia. Entonces, ahí nos quedamos. Y en el caso de embarazadas, o manejamos la acitromicina o manejamos amoxicilina 500 mañana y noche por 7 días. Se acabó clamidia. La tricomona vaginalis pasó rápidamente. El gran problema es que se asocia a otras ITS. La eficacia de transmisión es alta, 70% en un solo coito. No, la sintomatología básicamente va a ser, la tricomona es un parásito anaerobio, por lo tanto libera aminas malolientes y eso genera la secreción vaginal maloliente espumosa. De tal manera que secreción maloliente espumosa, ¿no? Y lo típico es, tricomona se pega al cuello uterino y genera pequeñas úlceras, que es lo que le da el aspecto de el cuello en Strawberry o el cuello en fresa, típico de una tricomoniasis. Mi diagnóstico lo puedo hacer en examen en fresco para ver
las tricomonas. Pero recuerden que para poder ver tricomonas en fresco, esa paciente debe tener mínimo 10.000 tricomonas por mililitro de secreción vaginal. Si tiene menos de eso, no voy a poder verlas, por eso la sensibilidad, la especificidad disminuye. ¿Cuál es el estándar entonces? Aquí podemos ver las tricomonas, pero el gol estándar viene a ser el cultivo. ¿No? Que me da pues, una sensibilidad de más del 95%. ¿Qué hago con la tricomona? Metronidazol 500 mañana y tarde por 7 días. Y el otro régimen para hombres, 2 gramos en una sola dosis. Y si no hubiera metronidazol, tinidazol 2 gramos, ¿no? En una sola dosis para hombre o para mujer. Se acabó la tricomona. Entramos básicamente al VIH. El VIH, el gran problema del VIH es que tiene 3 genes. El gen GAG, que tiene que ver para su cápsula, el gen POL, que tiene que ver con todas las enzimas virales, y el gen EN, que tiene que ver con la envoltura que va a desenvolver. La segunda cosa que me interesa de acá solamente es lo siguiente. Miren ustedes, para que el VIH ingrese al organismo necesitamos de un receptor, el CD4, pero a su vez de un correceptor, que es el más importante. Si no hay correceptor, el VIH no ingresa. Y una vez que ingresa, en 2 días se produce la infección a todas las células de Langerhans y a las células CD4. Y en los siguientes 3 días se ha diseminado por todo el cuerpo. Quiere decir que en 5 días ha habido diseminación del virus y en 25 días recién se da la respuesta inmunológica. Por eso que tenemos la infección aguda y que luego va a ir disminuyendo. Ahora bien, ¿qué pasa en la parte de ginecología? Fíjense, la flora vaginal tiene que ayuda. Cuanto peor sea la flora, más fácil es que se produzca la infección con el VIH. Miren ustedes, en vaginosis bacteriana el riesgo es de 1.89, mientras que en la flora normal el riesgo es de 1. Si vemos el ectropio, a mayor superficie de ectropio, mayor facilidad para la infección por el VIH. Y si vemos infecciones, vamos a ver, si tiene úlcera genital la persona, 18 veces más riesgo para VIH. Si tiene sífilis, gonorrea, clamidia, es decir, cualquier ITS me aumenta, especialmente las que tienen úlceras. Segundo, en la relación pene-vagina es 1/1000 la posibilidad de transmisión. Si es uno de los participantes tiene úlcera, eso va a 1/100. Y si los dos tienen úlcera, va a 1/50 en riesgo de infectarse. Y si la relación es pene-vagina, es como 1. Si es pene-ano, en el caso del pene que se inserta, es como 7. Pero en el caso del pene, del ano que recibe, es sobre 14. Entonces, sabemos que el VIH va a estar básicamente pues, en semen, secreción vaginal, leche materna. Están en otros fluidos, saliva, orina, lágrimas, sudor. Sin embargo, eso no significa que estos puedan contagiar. De las prácticas sexuales no voy a hablar, lo han visto ustedes ya en sus clases de... Y en el caso de nosotros, nos interesa la transmisión vertical, básicamente depende de la carga viral, que es lo más importante, ¿no? Esto lo veremos en la parte de obstetricia. Entonces, el factor fundamental para la transmisión vertical es la carga viral. Carga viral menos de 1000 o indetectable, no se infecta. Bien. Ahora, cuando el sujeto se infecta, lo importante es que, miren, hay 10 billones de copias diariamente que se producen en este individuo, una gran carga viral, ¿no? Que atacan a los CD4 y estos rápidamente se van a reponer. El problema está que cuando una mujer se infecta, la carga viral que necesita para convertirse es mucho menor, miren, 15.000 con respecto a la carga viral en un hombre, que son 50.000. Entonces, ¿qué hacemos o cómo trabajamos? Siempre se ha trabajado el fragmento leucocitario, pero sin embargo, ahora trabajamos carga viral. Vamos a ver, si acá tenemos el muro es la muerte, vamos a ver que la cantidad de linfocitos es la distancia al muro, mientras que la velocidad con la que avanza es la carga viral. A mayor carga viral, más velocidad más rápida y entonces la muerte más rápido. Por eso le trabajamos en carga viral. Acá tienen ustedes los mecanismos en los que se produce la infección del virus, voy a pasarlo rápido, y solamente indicarlo que depende de la zona donde esté, es que usamos los diferentes antirretrovirales. Y esos antirretrovirales que nos han permitido a nosotros bajar carga viral, y si bajo carga viral,
bajo la capacidad de mortalidad. Entonces, a mayor carga viral, mayor posibilidad de contagio. Y este es un cuadro en el que vemos carga viral y recuento de CD4. Entonces, cuando tengo mayor cantidad de CD4 y nada de carga viral, porcentaje de mortalidad 0%. En cambio, al fondo, cuando tengo acá gran carga viral y menos CD4, mayor mortalidad. Entonces, la idea es que damos carga a la paciente para que disminuya su carga viral, disminuir la infección, disminuir las cepas resistentes, disminuir la transmisión y mejorar la vida de la paciente. Las pruebas para el VIH pueden ser las inmunológicas o las virológicas. Y acá solamente recordarle que la prueba ELISA ha tenido cambios de acuerdo a su capacidad tecnológica y estamos trabajando en una ELISA de cuarta generación. La ELISA de cuarta generación es posible que mida anticuerpos a los 12 días de aparecida la infección. Comparativamente, la ELISA de primera generación que usamos para el año de en 1985 más o menos tenía una capacidad de recién detectar a los 40 días, es decir, menos tiempo de periodo de ventana. Y este es el Western Blot que nos da la prueba confirmatoria. Aquí tenemos el esquema que la vamos a pasar y termino con ustedes con las infecciones por VPH, porque es la infección más común. Este es mi gran problema. 80% de las personas sexualmente activas contraerán la infección por HPV alguna vez en su vida. En la primera década, entre los 15 y 25 años, o sea, edad de todos mis alumnos. Acá tenemos el mapa genético de los VPH, que tienen 5 tipos, ¿no? Tienen el alfa, beta, gamma, mu y nu. Estos van a generar de bajo riesgo, el 6 y 11, que no producen cáncer, y los de alto riesgo, que sí me producen cáncer. ¿Y por qué me producen cáncer esas cepas? Porque esas cepas tienen 2 elementos, el P53 y el PRD. Estas 2 partículas disrumpen el ciclo sexual y el ciclo celular, por tanto, y por lo tanto generan cáncer. Es decir, las cepas oncogénicas tienen estas 2 estructuras, las no oncogénicas no las tienen. Entonces, cuando tengo una infección por VIH, una cosa que es importante, la infección solo es humana. De lo que se infecta hasta que aparezcan, si aparecen síntomas, de 2 a 9 meses. Y en pacientes con piel normal se encuentra el HPV. Es decir, en el caso de varones, por ejemplo, de 10 varones con HPV, 7 hacen sintomatología, 3 no, pero pueden estar infectados. Y la defensa del VPH es mediada por inmunidad celular inmunomoral. Por lo tanto, si yo tengo VPH y tengo florida presentación, es porque mi sistema inmunológico está disminuido o está venido a menos. Por eso que en los inmunodeprimidos y en los niños es mucho más fácil. ¿Cómo se representa histológicamente estas células que parecen huecas o vacías, que son los coilocitos, típico de una infección por HPV? En el caso de ya sabemos, la transmisión del VPH por contacto sexual, sexo oral, vertical madre-niño, autoinoculación y por fomites. Aquí sí se puede dar. ¿No? El periodo de incubación nuevamente 3 a 8 meses, ¿no? El tiempo de aparición es de 2 meses. Es decir, si yo tengo condiloma, significa que por lo menos hace 2 meses me contagié. Y la posibilidad de que pueda tener condilomas VPH de otra cepa también es importante. Miren, la persistencia de infección requiere que mi respuesta inmunológica no es buena. Lo que va a hacer mi cuerpo va a eliminar a ese VPH, por eso que hay la limpieza. Pero el cuerpo, el VPH puede escaparse a esta respuesta, ¿no? Entonces, y en aquellas personas que no tienen la ansiedad suficiente y que sus células naturales no funcionan bien, la infección es mucho más fácil. Y acá tienen ustedes diferentes tipos de lesiones. Por cuestión de tiempo se las presento. Miren la fibrosis guenoide, diferentes tipos de lesiones que pueden ser arrozariadas, que pueden ser como granos de café, como cresta de gallo. Son diferentes presentaciones que vienen a ser, ¿no? Y nuevamente repito, condilomas extra en la boca. ¿Correcto? El diagnóstico es clínico,
Se puede ver mejor con ácido acético, pero lo importante es esto, la hibridación del DNA para saber qué tipo de cepa es. ¿Y con qué la tratamos? Tenemos sustancias. Mire, todo esto que estamos viendo acá, porfirinas, acéticos, inafiquinas, son tratamiento cosmético. Están destruyendo la lesión, pero no están matando al virus. Estoy bajando la carga viral, pero no estoy matando al virus. Este es tratamiento cosmético, por favor. Y entonces la prevención que me queda solamente es usar la vacuna. Tengo la vacuna, la primera que salió, la bivalente contra la cepa 16 y 18. Después salió la vacuna tetravalente contra las 16 y 18 y las 6 y 11, ¿no? Pero luego se hace el estudio en el mundo y se encuentra que en más del 90% de cánceres en el mundo eran producidas por 7 cepas, ¿no? Y de esa forma sale la vacuna monovalente. Es decir, una vacuna que tenía 9 cepas contra 6 y 11, que es para condiloma, y contra 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58, que son las cepas que producen el 90% de cáncer a nivel mundial. Entonces, acá viene la cuestión de la vacunación. Correcto. No nos olvidemos entonces que una paciente, hombre o mujer que tiene BPH, además del cáncer cervical, si es una cepa cancerígena, puede coger cáncer anal, cáncer de vulva, cáncer de pene, orofaringe, cardiolaringe o cáncer de cavidad oral. Finalmente, sobre la base de pacientes con verrugas genitales descansa una pirámide tan grandaza que tiene que ver en la punta con cáncer de vulva y vagina, pero luego con cánceres de diferentes tipos del organismo y lesiones de alto y de bajo grado. Es decir, es una carga terrible, ¿no? Y finalmente, decirles pues que no es bueno hacer verrugas, es mejor hacer el amor. Y con esto les agradezco y justo me pasé un poquito. Muchísimas gracias por la atención y será hasta otra oportunidad. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, gracias. Suerte. Gracias, doctor. Nos vemos más Muchas gracias, tarde. doctor.